Es lo mismo con una cirugía bariátrica. Tienes que aprender a usarla, ¿verdad? Tienes que cambiar tus hábitos y esa es una herramienta que te va a llegar muy cerca de la meta, pero a final de cuentas ese último paso lo tiene que dar el paciente cambiando sus hábitos. ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Entre Colegas, el podcast que inicia por la curiosidad de algunos estudiantes de saber qué les espera tanto en su licenciatura o quizá la toma de decisiones de especialidad, maestría, subespecialidad. Y justamente hablaremos en este episodio de un tema que es quizá hasta considerado un tabú, que es la cirugía bariátrica. Tendremos un gran invitado, el doctor Daniel Islas Treviño, quien es un especialista en cirugía bariátrica y laparoscopía. Él tiene como su preparación, es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, posteriormente hizo la especialidad en cirugía general y laparoscopía en Grupo Christus Muguerza, así como una laparoscopía básica y avanzada en la Pontífica Universidad Católica de Chile, y continuó su formación haciendo un diplomado en nutrición especializada en cirugía bariátrica, actualmente certificado como especialista en cirugía bariátrica por el CONASEM, y hablaremos de temas como las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, la importancia del cambio en el estilo de vida y casos interesantes que se presentaron durante su formación. Acompáñanos a escuchar esta gran entrevista. Bienvenidos a Podcast Entre Colegas. Bienvenido, doctor Daniel Islas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, excelente, Daniel. Buenas noches. La verdad es que para mí es un honor estar aquí entre colegas y pues esta invitación pues es algo que aprecio mucho, ¿verdad? Porque la verdad me interesa mucho compartir un poco de lo que ha pasado en mi formación y más que todo eso, a lo que me dedico, ¿verdad? Claro, pues gracias la verdad por aceptar nuestra invitación. Ya tenemos tiempo tratando de tener un bariatra aquí porque hay temas muy interesantes que ya iremos viendo cómo en tus redes vas tocando de cómo el impacto que tiene tanto a nivel personal, familiar, pero sobre todo en el país y en las finanzas de la administración, cómo trasciende este tema. Entonces, pasemos a la primera pregunta y platicábamos antes del episodio. Cuéntanos por qué estudiaste medicina, de dónde surge esta curiosidad. Bueno, Daniel, la verdad es que yo, desde que estaba prácticamente en secundaria, decidí ser médico. Desde niño siempre he sido una persona muy curiosa, me gustaba mucho investigar acerca de biología, era una de las ramas que más me interesaban. Y llegó el momento de que ya estaba en la secundaria y pues había una atracción natural a mí hacia la medicina, ¿verdad? Entonces, mis padres, pues nadie de ellos médicos, ningún familiar médico, y pues les dije, yo quiero ser médico, ¿verdad? En primero de secundaria. Entonces ellos así como que, oye, pues tú, un niño un poquito inquieto, médico, no sé, ¿verdad? Y posterior a eso, pues bueno, para estar seguros, decidí entrar a la preparatoria técnica médica, ¿verdad? Hice ahí mi preparatoria, ¿verdad? Con una inclinación hacia la medicina, donde pues tuve contacto con pacientes, nos desarrollamos un poquito en comunidad, ¿verdad? Yendo a centros de salud, a campañas de vacunación, ¿verdad? Y pues ahí nos dimos cuenta que sí era el área que me interesaba, ¿verdad? Y el paso siguiente pues fue entrar a medicina y pues sí, como pez en el agua, ¿verdad? Fíjate que tocando este tema me pongo a pensar, a mí mi papá no me dejó entrar a la técnica médica porque él es pediatra y me dijo, quizá con el papel de técnico te vas a desviar en el camino y vas a conseguir un trabajo y ya no vas a ejercer. Pero, ¿qué les dices a los papás y a los compañeros que desde secundaria ya tienen la inclinación hacia medicina? ¿Vale o no la pena estos 3 años de la técnica médica? Sí, definitivamente es algo que, al menos para mí, vale mucho la pena. Yo creo que puedes tener contacto con pacientes, puedes empezar a ver un poquito de clases de medicina, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que llevé varios cursos de anatomía, ¿verdad? Y cursos de introducción a la clínica, ¿verdad? Entonces, todo eso pues hace que si vas a entrar a medicina, uno, que te des cuenta si es lo tuyo, y dos, que cuando llegues ya tengas una base, ¿verdad? Unos conocimientos. Entonces, yo la verdad sí noté un poquito de, al menos en el primer año, ¿verdad? De ventaja con mis compañeros, sobre todo en ese tipo de materias como anatomía, que es uno de los filtros, ¿verdad? A final de cuentas. Y ahí, pues de plano sí estaba muy bien ubicado, ¿verdad? Entonces,
pues la verdad es que es algo muy recomendable y si tienen la oportunidad de hacerlo, adelante. Perfecto, pues gracias por la respuesta, ayuda mucho a tomar una mejor decisión y qué importante, la verdad es que sí cambia tanto un año más de madurez y que ya sabes que tienes que estudiar y conoces un poquito de lo demás. ¿Recuerdas durante la carrera de medicina en qué momento decides irte por la rama quirúrgica y hacer cirugía? Sí, definitivamente para mí fue muy claro el momento en que decidí ser cirujano. Eh, Recuerdo que toda mi carrera yo quería ser internista endocrinólogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis abuelitos eran hipertensos y diabéticos. Entonces, pues yo veía cómo se enfermaban y cómo batallaban, ¿verdad? Con sus diferentes complicaciones que pueden tener estas enfermedades. Entonces, pues yo opté por esa rama, ¿verdad? Incluso ya cuando estaba a punto de terminar, que estaba a punto de seleccionar mi plaza de servicio social, me acerqué al departamento de endocrinología, ¿verdad? Y ahí se me dio una oportunidad de hacer mi servicio en ese lugar. Ya tenía una plaza ahí firmada, al menos por el departamento. Eh, Incluso me dieron un curso de buenas prácticas clínicas para empezar a llevar protocolos de investigación. Me acuerdo uno ahí con un medicamento para el manejo del colesterol. Y ya tenía todo listo, ¿verdad? Pero al momento de seleccionar las plazas, ¿verdad? Te empiezan a pasar, ¿verdad? Y eso es personal totalmente ajeno a la facultad, ¿verdad? Entonces, son personas que vienen de Secretaría de Salud. Entonces, justo cuando yo llegué a escoger mi plaza, yo traía mi carta de aceptación del departamento de endocrinología y por algún motivo me dijeron que no, que esa ya estaba seleccionada por alguien, ¿verdad? Entonces, pues a veces pasa, ¿verdad? Que a lo mejor algún conocido o alguien entró antes y bloqueó esa plaza, ¿verdad? Entonces, pues yo en alguna visita, ¿verdad? Que nos íbamos a pescar en la carrera, ¿verdad? Todos los amigos, los doctores, vi una plaza del servicio social rural que me gustó, ¿verdad? En Agualeguas. Entonces ahí seleccioné en ese momento mi plaza, ¿verdad? Porque no me puse ahí a alegar ni nada. Dije, perfecto, no se puede, pues no tengo ningún problema, yo me puedo desempeñar bien en cualquier lugar. Seleccioné mi plaza rural y me fui a pasar mi añito ahí y a todo dar, ¿verdad? Muy bien la pasé, aprendí mucho y ahí fue cuando me di cuenta que quería ser cirujano. Empecé a tener contacto con pacientes, empecé a ver pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos y me di cuenta que la verdad es muy difícil el área de la consulta, donde era muy difícil obtener resultados. Entonces, de repente empezaban a llegar pacientes con dolores abdominales, los diagnosticaba, por ejemplo, una apendicitis, colecistitis, ¿verdad? O pacientes con heridas y empezar a suturar y a repararlas. Entonces me empecé a dar cuenta que ese tipo de actuar directamente sobre la enfermedad te da otro tipo de sensación, ¿verdad? De recompensa de lo que estás haciendo por tu paciente, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Lo mío no es estar en un consultorio, es más estar en un quirófano, ¿verdad? ¿Cómo cambia la vida tan drásticamente? Creo que para ese entonces estaba toda la doctora Patrona a cargo de la entrega de plazas y luego ya pasó el doctor Jacobo, un saludo para ambos. Pero sí, bien dices, para todos los que están en ese punto del servicio, siempre entra el estrés a la hora de entrar al auditorio. En aquel entonces creo que era en el auditorio 1, quizá todavía, con las pantallas dichosas. Pero ¿cómo cambia la vida de pasar a ser, de pensar que ibas a ser médico internista a todo lo contrario en quirófano? Y ahí es donde radica la importancia del servicio social que te da esa experiencia con los pacientes de tomar la decisión. Y cuéntanos, ¿cómo te va en la especialidad? ¿Cuál es tu experiencia y tu opinión al respecto de? ¿Y por qué en Muguerza y no en tu casa, que era la autónoma? Bueno, fíjate que dentro de las plazas que yo seleccioné para hacer mi especialidad estaban la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en el universitario, y estaba el Muguerza y el San José, ¿verdad? Entonces, sí tengo un tío lejano, ¿verdad? Que es traumatólogo, y él me aconsejó, ¿verdad? Yo le pregunté, oye, ¿cuál crees tú que sea la mejor opción para lo que yo voy a hacer? Y algo que me gustó mucho de lo que me dijo es, me dijo, el hospital universitario pues es mi alma mater, dijo, y está muy bien. Me dijo, el problema es que no tienes la rotación tan diversa como puedes tener en otros hospitales como el San José o el Muguerza, la especialidad del Muguerza, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta, ya investigando, que así era, ¿verdad? Los médicos
que estaban haciendo su especialidad en este tipo de hospitales tenían una rotación en hospitales privados, ¿verdad? Donde contabas con toda la tecnología, todos los dispositivos, y además tenías una rotación en hospitales públicos, ¿verdad? En mi caso tuve rotaciones en hospitales de Secretaría de Salud, tuve rotaciones en hospitales del IMSS y tuve rotación en sección 50 de maestros, ¿verdad? Entonces me pareció muy completa, además de que el acceso a lo que ahorita hago yo, que es la mínima invasión, era muy amplia, ¿verdad? Yo recuerdo que mi primera apendicectomía por laparoscopía lo hice a los 6 meses de haber entrado a mi especialidad, ¿verdad? En el R1. Y hay hospitales que no tienes ese privilegio, ¿verdad? Y terminas operando eso muy tarde, ¿verdad? Entonces, pues esa es la ventaja para mí y definitivamente me siento muy a gusto del lugar donde realicé mi especialidad. Claro, yo creo que esa es la ventaja de investigar cuando estás aplicando para el ENARM, cuando salga este episodio están a nada de presentar al ENARM muchos colegas, pero es la importancia de una vez que pasas a empezar, o desde antes incluso, a seleccionar minuciosamente en dónde quieres formarte, porque de pronto puedes tomar una decisión mal informada y después arrepentirte, y renunciar a una plaza pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, cuéntanos ahora cómo surge el ir a Chile a hacer la especialidad en laparoscopía y en bariatría. Bueno, parte de lo que tenemos también de convenios dentro de mi hospital, ¿verdad? Donde hice la especialidad, es tener la oportunidad de ir a hacer una rotación externa, ¿verdad? Donde te dan oportunidad de tú escoger a donde quieres, ¿verdad? Y no te imponen lugares, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el que era el presidente de la IFSO, que es la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, precisamente estaba en la Católica de Chile, ¿verdad? Entonces, el doctor Camilo Boza y el doctor Alex Escalona eran en ese momento la punta de lo que es la cirugía bariátrica de mínima invasión, ¿verdad? Entonces, investigando ahí, pues me di cuenta que ellos operaban un promedio de 20 cirugías diarias de bariatría, ¿verdad? Tienen un centro especializado para eso, un edificio del manejo prequirúrgico y postquirúrgico de los pacientes bariátricos. Y tienen además un área de simulación laparoscópica. Entonces te ofrecen 2 cursos, uno básico donde pues empiezas a desarrollar destrezas y uno avanzado que prácticamente se trata de hacer anastomosis, que son las uniones que hacemos entre 2 órganos huecos, ¿verdad? Por ejemplo, intestino delgado, estómago, intestino delgado. Entonces es un curso muy, muy completo, ¿verdad? Me recuerdo ahí que incluso te medían los movimientos que hacías en cada mano. Entonces te empezaban a desarrollar para que tú movieras tus manos de la misma manera, ¿verdad? La misma cantidad de movimientos lo realizaran las 2 manos. Entonces tú, desde que estabas en la formación de cirugía, pudiste rotar en esta universidad y de ahí tomas la decisión a continuar tu especialidad. Así es. Ahí ya continuamos como cirugía bariátrica. En ese momento no había como tal una especialidad de cirugía bariátrica bien formada. Entonces, lo que teníamos que hacer era unirnos al Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y empezar a operar con los diferentes cirujanos que existían hasta que hicieras tu certificación con tus propios casos. Entonces, pues era un poco más lento y ahora ya existe una especialidad, ¿verdad? Que dura de 1 año a 2 años, ¿verdad? Pero en ese momento no estaba desarrollada del todo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nos tocó ver, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de la especialidad de cirugía de obesidad. Regresas de Chile prácticamente entonces como uno de los pioneros, por así decir, en formación de este tipo. ¿Y cómo es regresar? Porque una vez que termina la especialidad, pues bueno, a lo mejor ya tienes tus contactos, pero te vas, los demás empiezan a hacer su consulta y ejercer y tú regresas un poquito después. ¿Cómo regresas? ¿Cómo empiezas de nuevo? Bueno, una de las ventajas también creo que me dio el desarrollo en este tipo de hospitales es el hacer una red de tutores, ¿verdad? Entonces estos tutores te empiezan a hablar, ¿verdad? Para que empieces a trabajar, ¿verdad? Y empiezas siguiendo con tu práctica y eso te da como que un colchón que te permite tú poner tu consultorio y empezar calmadamente a tener tu consulta, ¿verdad? A empezar a reconectarte con los otros especialistas, ¿verdad? Y eso, pues, llevarlo paso a paso, ¿verdad? A veces me he dado cuenta que hay un poco de desesperación, ¿verdad? Y empiezan algunas prácticas, pues, no muy ortodoxas, ¿verdad? De la medicina. Entonces,
es muy importante que no se pierda ese rumbo, ¿verdad? O sea, las cosas se van a ir dando y no hay más que el paciente que te va a buscar a ti, ¿verdad? Entonces, esas referencias, ¿verdad? De paciente a paciente, esas son las más importantes. Claro, bien decían varios colegas que hemos entrevistado en la importancia desde que estás en medicina y luego en especialidad, en hacer buenos contactos, en tratar bien a todos los colegas, porque no sabes, la vida va a dar vueltas y de pronto vas a ocupar a alguien más y si lo trataste mal, pues no te van a abrir las puertas. Al caso contrario de que si hiciste buena amistad con la mayoría o de respeto ante todos, pues te van a poder arropar en el regreso, como algunos colegas han comentado que se van y regresan, y pues es la manera de empezar. Gracias por escucharnos. Continuamos la entrevista entre colegas. Complementas tu formación haciendo un diplomado en cirugía bariátrica con orientación a la nutrición. ¿Qué es lo que te motiva a seguir con esta formación? Bueno, yo creo que es una necesidad de cada cirujano bariatra, ¿verdad? Que él conozca el tipo de dietas que va a requerir un paciente. Cosas que no conocemos todos, por ejemplo, el tipo de vitaminas que se requieren para los pacientes bariátricos. A la hora que uno modifica el tubo digestivo, vas a modificar la absorción de ciertos nutrientes. Y desde antes de que lo operes ya debes de saber, por ejemplo, un paciente con obesidad ya tiene el 85% de ellos una deficiencia de vitamina D, ¿verdad? Entonces, antes de operarlo ya debes de estarlo tratando, ¿verdad? Para recuperar esas vitaminas y al momento que llegue la cirugía que va a causar una restricción, poderla suplementar, ¿verdad? Entonces ya hay guías para esa suplementación. Obviamente eso no lo vas a hacer tú, lo tiene que hacer tu nutrióloga, que debe tener el curso de nutrición y cirugía bariátrica, pero tú también vas a estar al pendiente de eso, de que tus pacientes no se desnutran, ¿verdad? Entonces a veces les digo a los pacientes, no es lo mismo desnutrirte que perder peso de manera supervisada, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente pierde peso, lo que queremos es que pierda el exceso de grasa en su cuerpo, nada más, no la musculatura. Órale, pues es una parte muy importante el considerar a la nutrición. Ya invitaremos después a una compañera de tu equipo, que es nutrióloga con orientación de tu opción bariátrica, para que nos hablen cómo este complemento debe ir a la par con los quirúrgicos. Y pasamos a una pregunta de esta índole. Cuéntanos cuál es tu opinión y cuál es la realidad de la obesidad en nuestro país y en nuestra comunidad. Fíjate que la obesidad actualmente es de las peores epidemias que están sucediendo en países industrializados, ¿verdad? A pesar de que nuestro país se considera un país de tercer mundo, ya es un país que está industrializado, ¿verdad? Y estamos sufriendo los estragos de estas enfermedades relacionadas a la obesidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la obesidad? La obesidad, pues, es el exceso de tejido adiposo que va a generar un riesgo a la salud, ¿verdad? Entonces, todos sabemos las enfermedades relacionadas, ¿verdad? Sobre todo las más importantes son infartos, embolias, ¿verdad? Diabetes, síndrome metabólico, lumbalgias, una serie de enfermedades que van a traer, a final de cuentas, un detrimento a la salud, ¿verdad? Y una muerte prematura. De hecho, la obesidad y la diabetes son la primera causa de muerte prematura en México, ¿okay? Representan más o menos el 40% de las muertes, la diabetes y los infartos, indirectamente la obesidad de los pacientes en México. Claro, un tema muy delicado porque de pronto se ha estigmatizado mucho el que no, déjalos en paz, que las tallas grandes y las personas grandes y con el sobrepeso, déjalos que sean felices, pero más que una percepción o una opinión o un juicio es el tema de salud que hay detrás. Veían en tus redes sociales que está relacionado con más de 180 enfermedades el factor de riesgo de obesidad, y con todas las que ya mencionas, por eso la importancia de tratar a tiempo la obesidad, porque luego las complicaciones van a ser grandes, y no solo para la persona afectada, sino todo el círculo que lo rodea va a tener que cargar con esas complicaciones. Y para dar un pequeño giro en este tema, pero es algo que me gusta preguntarle a algunos médicos, es, ¿recuerdas cuál ha sido el caso más impactante que tú tienes o tuviste en una transformación de este tipo? Sí, yo recuerdo un caso que me llamó mucho la atención. Era un paciente muy joven, de 16 años, ¿verdad? A mí me llamó la atención cómo un paciente de 16 años, que todavía dependía de sus padres, llega a pesar 173 kilos, ¿verdad? Era un paciente que tenía un IMC o índice de masa corporal
de 65, ¿verdad? Lo que le consideramos como súper obeso, ¿verdad? Entonces, este tipo de pacientes, lo más seguro es que va a desarrollar diabetes, hipertensión, ¿verdad? Y va a desarrollar una serie de problemas, ¿verdad? Incluso psicológicos, que van a meter su salud en líos, ¿verdad? Entonces, yo preguntándole al paciente, le digo, oye, ¿qué desayunas normalmente? Entonces, cuando me empezó a contestar el tipo de alimentación que tenía, yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque era una persona que desayunaba comida rápida, ¿verdad? Hamburguesitas de comida rápida, un refresco y un panecillo dulce, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya detuve la entrevista nutricional, ¿verdad? Porque para eso es esa entrevista, ¿verdad? Para darte cuenta qué tipo de alimentación. Y pues desde el desayuno estaba muy mal, ¿verdad? Entonces, era una persona que él escogía la comida porque le gustaba, ¿verdad? Que es lo rico, ¿verdad? Entonces, no tenía ni una idea de qué es la comida saludable, ¿verdad? Entonces, al paciente lo metimos a un proceso de preparación para la cirugía, una serie de valoraciones que deben de hacerse. En el caso de él, como es un paciente de 16 años, lo tiene que ver una pediatra para que vea el desarrollo completo. Un paciente de esta edad se tiene que operar ya que tenga un desarrollo completo, ¿verdad? Además de esto, tiene que ver un internista, un cardiólogo por el grado de obesidad que tiene, y obviamente la psicóloga, ¿verdad? Todos ellos en conjunto hacemos una retroalimentación y una valoración del paciente, ¿verdad? Si detectamos alguna situación médica que haya que mejorar, se mejora. Y si no, dentro de su preparación, pues lo básico es la pérdida de peso preoperatoria, ¿verdad? Es muy importante que el paciente se prepare para una cirugía y tenga una pérdida de peso de aproximadamente el 10% del exceso de peso para que la cirugía se lleve técnicamente bien y disminuya el riesgo de tromboembolismos. Después de esto, el paciente se somete a ese proceso, tiene muy buenos resultados y lo operamos de una manga gástrica, ¿verdad? El paciente actualmente, ¿verdad?, ya tiene 4 años de operado y actualmente pesa 90 kilos, ¿verdad? Entonces, de verlo en el consultorio, una persona muy introvertida, ¿verdad? Una de las preguntas que le hice fue, oye, ¿por qué te quieres operar? Dice, es que ya no quiero que me hagan bullying, ¿verdad? Entonces, o sea, era una persona muy seria, introvertida. De repente, pues para hacer más amena la consulta, le comentas algún chiste, no se reía, ¿verdad? Entonces, pues se ve que es alguien muy afectado socialmente por la percepción de la obesidad, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que le ayudó a él socialmente, aunque hay que recordar que la cirugía, el principal objetivo es la salud, ¿verdad? No es nada que ver con lo del aspecto, la estética, eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero sí abordamos la parte emocional por medio de una psicóloga. Fíjate que ya que lo mencionas, me queda la duda, y para todos los que nos escuchan, conocer un poquito más de una persona que llega a tu consulta porque ya está pensando en tomar la decisión. Del día 1 que tú haces la entrevista, ¿cuánto tiempo suele pasar en promedio? Ya comentaste que hay que bajar al menos el 10% del peso, pero ¿cuánto tiempo pasa del día 1 que entra a tu consulta a que se involucran todos estos especialistas, empieza a hacer un cambio, al día en el que entra al quirófano? Aproximadamente ese periodo dura un mes, ¿verdad?, en que el paciente se prepara, ¿verdad? Pero obviamente depende de la cantidad de kilos que va a bajar, ¿verdad? Tuve un caso de un paciente que pesaba 240 kilos, el paciente tenía que bajar 30 kilos y se tardó 3 meses en bajarlo, ¿verdad? Lo logró el paciente con pura dieta y manejo médico conservador y se pudo operar el paciente y tuvo buenos resultados. Pero es muy importante esa preparación, ¿verdad? Este tipo de operaciones no es una cirugía que se haga de un día para otro, ¿verdad? Entonces es un abordaje totalmente erróneo. Hay que aterrizar también el paciente para los cambios que tiene que realizar, ¿verdad? Hay veces que la gente acude contigo y quiere operarse ya y ya olvidarse de todo, ¿verdad? Pero lo importante de esta cirugía es no solo la preparación, sino el seguimiento que va a tener un paciente para que esto sea efectivo. Sin duda que es un tema muy complejo, y justo entre las preguntas que a mí me surgían es, bien mencionas, la cirugía debe ser con un equipo multidisciplinario, pero sobre todo un tema bien importante y más últimamente es en hospitales certificados, porque a lo mejor tú tienes toda la preparación, pero si de pronto decides en una casita, en un departamento o incluso en hoteles, se ha llegado a escuchar que arman un quirófano y operan y vámonos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de que la cirugía es un equipo multidisciplinario, pero además tiene que ser en hospitales certificados? Así es, eso es algo
básico para este tipo de cirugías. De hecho, el involucro de un equipo multidisciplinario está ya establecido en la norma oficial mexicana, ¿verdad? Desde el 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que al menos el paciente debe ser valorado por el cirujano, obviamente, un médico internista, un especialista de psiquiatría o psicología y una nutrióloga. Esos son los mínimos que requiere. Pero si tú estás obligado, también por norma oficial, que si el paciente requiere algún otro especialista, debes de manejarlo, ¿verdad? Entonces, debes de involucrar un cardiólogo, un neumólogo, un endocrinólogo, según se requiera, ¿verdad? Eso es en cuanto a los especialistas que debes de involucrar. Y en cuanto a los hospitales, es básico que deba de ser un hospital certificado, porque este tipo de pacientes son muy lábiles, ¿verdad? Entonces requieres tener toda la infraestructura y todos los armamentos listos para resolver cualquier situación que se presente, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Y desgraciadamente hay mucha mala fama de estos procedimientos porque se termina la gente operando en lugares que no están aptos para estas cirugías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El paciente se puede poner mal, ¿verdad? Y el médico pues no tiene las herramientas para resolverlo, entonces empieza a usar herramientas que no son suficientes, no resuelven el problema, el paciente evoluciona, progresa mal. Entonces llega un punto donde ya no puedes de ahí regresar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El paciente ya está muy delicado, lo quieren trasladar a otro hospital de otro nivel y ya no se puede. El paciente está muy grave para que te lo puedas mover siquiera en una ambulancia, ¿verdad? Entonces, los hospitales tienen que estar certificados, tienen que tener laboratorio 24 horas, un área de TAC, una endoscopía, obviamente el quirófano súper equipado, ¿verdad? Para que el paciente pueda tener la seguridad que requieren estas cirugías. Entonces, si el paciente está bien preparado y está operado por un equipo multidisciplinario que le plantea una preparación y un seguimiento adecuados y además se opera en un hospital certificado, el paciente va a tener una excelente progresión de su enfermedad, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. La verdad es que las personas que están tomando o pensando en tomar esta decisión no deben de escatimar en el dinero y pensar que a lo mejor por hacerlo en un lugar menos preparado se van a ahorrar unos pesos, pero al final de cuentas hemos escuchado de casos donde se pierde la vida, ¿verdad? Por hacerlo en lugares poco preparados, que a veces hasta hay hospitales, pero bien dices, tienen que tener muchos requisitos para, en dado caso una complicación, la puedan resolver. Y otra duda en cuanto a pacientes, espero que tengas ahí algún caso, pero ¿recuerdas durante la formación, ya sea en medicina o en cirugía, incluso en la paroscopía, cuál fue el caso más atípico que tú tuviste que te exigió a lo mejor de pronto, sabes que tengo que ir a agarrar algún libro, a buscar algún artículo o comentarlo con algún maestro, porque la forma de presentación, después de que ya hiciste la cirugía y todo demás, haciendo retrospectiva dijiste, cara, este caso no se presentó de la forma común? Sí recuerdo un caso precisamente de cirugía bariátrica. Dentro de esta preparación que hacemos un estudio, ¿verdad? Por ejemplo, para una manga gástrica, para ver que el paciente, su anatomía esófago-gástrica esté bien, ¿verdad? Que no haya hernias hiatales y no haya otras situaciones. Entonces, dentro de un estudio, una paciente que se veía que no iba a tener ningún problema, encontramos en este estudio, que es un trago de material hidrosoluble, ¿verdad? Que les hacemos previo a la cirugía, encontramos una serie de defectos que referían como una poliposis, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya te obliga a empezar a investigar un poquito y a ver qué tipo de poliposis es, ¿verdad? Si es una poliposis familiar. Entonces, ahí tuvimos que detener el proceso de preparación para la paciente, ¿verdad? De la cirugía, e investigar qué era el problema, ¿verdad? Si esta paciente hubiese tenido una poliposis familiar y se operaba de una manga gástrica y después desarrollaba un cáncer, pues iba a tener muy mal pronóstico de su enfermedad, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer una serie de endoscopías, colonoscopías para definir qué tipo de poliposis. Y bueno, a final de cuentas, resultó ser una poliposis de pólipos fúngicos benignos, ¿verdad? Que lo único que requirió es que se quitaran todos los pólipos del estómago que íbamos a dejar después de la cirugía. Y después le hicimos una manga gástrica donde resecamos el resto del estómago, que es aproximadamente el 85%. Dejando un tubito de 100 mililitros más o menos, y después la paciente al seguimiento del año 0 pólipos, ¿verdad? Entonces la paciente pues súper agradecida, obviamente ya en un IMC mucho más saludable, ¿verdad? Y pues cambió su vida, ¿verdad? Órale, pues qué interesante, la verdad es que son casos que a la gente, bien dices, no se les olvida.
Gracias por escucharnos. Continuamos la entrevista entre colegas. Y pues vamos a entrar a un tema que a lo mejor es un tabú entre muchos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto y la importancia del cambio en el estilo de vida para mejorar la condición del peso y la salud? Bueno, mi opinión acerca de este tema es que esto es lo más importante que se le debe establecer a un paciente cuando se vaya a operar de un procedimiento bariátrico. Entonces, es así de sencillo como que les comentamos en la consulta a los pacientes que si no hay un cambio de hábitos, la cirugía bariátrica no va a funcionar, vas a fracasar, ¿verdad? Entonces, la cirugía no es magia, ¿verdad? El paciente tiene que cambiar sus hábitos, ¿ok? El paciente tiene que tener un seguimiento, ¿verdad? Y una educación después de la cirugía. Entonces, si yo opero a un paciente y el paciente ya no vuelve a venir con el equipo, no se vuelve a ver, no va a tener éxito. Tiene que tener un seguimiento para que estemos supervisando que su pérdida de peso sea la adecuada y que sea estrictamente la grasa que le está sobrando, ¿verdad? Que lo está enfermando, ¿verdad? Y además que esté aprendiendo cómo usar su cirugía. Su cirugía, a final de cuentas, es una herramienta. Entonces, siempre les decimos, si no usas una herramienta, no sirve. Es como si tuvieras un martillo ahí tirado, pues no se está usando, no está sirviendo, ¿verdad? Es lo mismo con una cirugía bariátrica. Tienes que aprender a usarla, ¿verdad? Tienes que cambiar tus hábitos y esa es una herramienta que te va a llegar muy cerca de la meta, pero a final de cuentas, ese último paso lo tiene que dar el paciente cambiando sus hábitos. Obviamente, esto ahorita, la cirugía bariátrica es lo más efectivo que hay para el control del peso, de la obesidad y de las enfermedades asociadas, pero debe ser con un equipo multidisciplinario y siempre estableciendo un programa de seguimiento, ¿verdad? Entonces, el paciente debe estarse supervisando. Y continuando con este tema, ¿cuál es tu percepción y tu opinión respecto a los alimentos ultraprocesados? ¿Cómo impactan en la vida de una persona? Ya dejando de lado el sobrepeso y la obesidad, ¿cómo impactan en su vida y en su calidad? Y eso es algo muy importante que mencionas acerca de los alimentos ultraprocesados, y es fundamental que el paciente sea educado con esto, ¿verdad? Actualmente vivimos en un engaño, ¿verdad? Por parte de la industria de los alimentos, ¿verdad? Que nos están ofreciendo alimentos saludables, entre comillas, ¿verdad? Pero a la hora que ves ese tipo de alimentos, ¿verdad? Lees los ingredientes y tienen arriba de 15, 20 ingredientes, ¿verdad? Algo como, por ejemplo, mayonesa, ¿verdad? Que sabemos que usualmente es huevos, aceite, sal y se acabó, ¿verdad? Bueno, ahora agarra un frasco de mayonesa y vas a ver que tiene 20 ingredientes. Ese es un alimento ultraprocesado, ¿verdad? Entonces, aquel tipo de alimentos consideramos alimentos ultraprocesados son los alimentos que tienen ingredientes industrializados y que son mayores a 5 ingredientes, ¿verdad? Entonces, un ejemplo típico pues es una bolsa de frituras, algún refresco, ¿verdad? Ese es un alimento ultraprocesado. Entonces, dentro de este tipo de clasificación de alimentos, utilizamos una que se llama Nova, ¿verdad? Que inventaron en Brasil en el 2016, se empezó a desarrollar y divide los alimentos en 4 grupos, ¿verdad? Okay. Los ultraprocesados están en el número 4 y los alimentos ideales están en el 1, 2 y 3, ¿verdad? Los alimentos naturales, por ejemplo, si tú agarras una manzana de un árbol, es un alimento natural, no está procesado, ¿verdad? Pero a la hora, por ejemplo, si tú agarras ese alimento y lo deshidratas, ¿verdad? Y le pones sal o le pones otra cosa, ya lo mandaste a la categoría 3. Y la categoría 2 es simplemente alimentos, ingredientes que se utilizan en saborizar los alimentos, por ejemplo, la sal, miel de maple, miel de abeja, ¿verdad? Todo eso que le podemos agregar a un alimento que es natural, pero le da otro tipo de sabor, eso es en el grupo 2. Entonces, ya cuando tú un alimento lo combinaste 1 y 2, ya lo hiciste tipo 3, ¿verdad? Y así le empezaste a agregar ingredientes, ¿verdad? Por ejemplo, grasas deshidrogenadas, más esto, entonces ya ahí ya lo mandaste a un alimento procesado, ¿verdad? Entonces, pues es muy sencillo, ¿verdad? Si agarras cualquier alimento que esté listo de sacarse un empaque y comértelo y que tenga un chorro de ingredientes ahí en el envase, pues te vas a dar cuenta que es un alimento ultraprocesado, ¿verdad? Entonces eso está ahorita, en todos los estudios se está demostrando que es algo muy nocivo para la salud, ¿verdad? Yo siempre les cito a los pacientes que lean, que vean un documental que se llama Fed Up, lo puedes encontrar en YouTube,
Y ese documental precisamente habla de eso, de cómo la industria de los alimentos nos está afectando y no hay quien frene ese monstruo, ¿verdad? Sobre todo porque están enfocando todo hacia público susceptible como los niños, ¿verdad? Entonces, pues desde chiquito te enseñan, oye, pues ¿qué vas a desayunar? Choco Crispy, ¿verdad? Pues ese es un alimento ultra procesado y es puro mugrero. Entonces empezamos a perder ya la noción de que es una nutrición adecuada. Entonces ahí es lo que siempre les digo a los pacientes, o sea, ¿por qué ahorita en 2019 tenemos más obesidad y hay puros productos light, ¿verdad? Contra en 1940, ¿verdad? Porque antes si no había nada light, la gente estaba delgada y ahora todo es light y estamos obesos. Entonces no tiene nada que ver ese factor de los endulzantes artificiales y ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Yo creo que nos vamos a ir dando cuenta en estos próximos años del efecto que está teniendo los alimentos ultraprocesados en la salud. Entonces la recomendación es muy sencilla. Alimentos ultraprocesados no se recomienda ninguno, ¿verdad? Cero, ¿verdad? Entonces tienes que eliminarlos de tu dieta. Sí, claro, justo hace poquito veía una foto que sacaron de unas playas americanas de 1940, donde estaba una multitud, creo que era en Miami, y veías pura gente delgada, no se veía en la foto ningún obeso, y hoy en día pues no se diga, ¿verdad? El cambio en cualquier playa, cómo ves a tanta gente, y no se diga en Estados Unidos y en México, y bien comentas, es por el estilo de vida, el cambio de alimentación, y qué dramático lo que nos espera, porque bien también el impacto en el costo para la administración federal de estar pagando todas las complicaciones de la obesidad, en algún momento no nos vamos a dar abasto la clase trabajadora para mantener. Entonces, va una pregunta muy parecida a esa, que también me causa un poco de ruido porque hoy en día es muy común ver a niños, pues sobre todo a niños es lo que más me preocupa, desayunando, bien decías, refrescos en la mañana, biberón con refrescos altos en azúcar. Y cuéntanos, ¿cuál es tu opinión respecto a las bebidas azucaradas, pero sobre todo su venta libre? Porque cuando yo he visto en tus redes sociales el por qué la venta libre, me puse a pensar, pues debería ser catalogado también como el tabaco, el alcohol y no se diga algunas otras drogas, de por qué esas sí solamente las permites para mayores de edad, pero este tipo de bebidas cualquiera las puede consumir. ¿Cuál es tu opinión? Sí, definitivamente este tipo de alimentos deben ser regulados, ¿verdad? O sea, si se le puede llamar alimento porque realmente no nutre nada, realmente nos está afectando mucho. Más o menos, para que te des cuenta, cada mexicano está tomando aproximadamente unos 200 litros de refresco al año, ¿verdad? Entonces, pues es demasiado, ¿verdad? El refresco es demasiado azúcar, ¿verdad? Y es de nuevo un alimento ultraprocesado que debe estarse monitorizando y debe evitarse la venta libre, sobre todo al público susceptible que son los niños. Yo creo que ahorita sigue siendo parte de la dieta básica del mexicano, ¿verdad? El incluir un refresco en los alimentos, pero la verdad es que es algo que está causando mucho daño. Fíjate que yo también les tengo cierto repudio a estos refrescos porque recuerdo, regresando un poquito a donde decidí que me gustaba el área de lo metabólico y todo eso, que quería ser endocrinólogo y después cirugía bariátrica, que a final de cuentas tienen los mismos efectos. Recuerdo que mi abuela siempre tomaba coca y nunca se la pudimos quitar, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice eso, ¿verdad? Yo siempre tomo coca y eso no me lo puedo quitar, ¿verdad? Entonces, es un error, ¿verdad? O sea, es como estarte apuntando una pistola a la cabeza, ¿verdad? Pues tú te estás haciendo daño solo, ¿verdad? El problema es cuando ya empiezas a afectar a gente susceptible. Ya si es un adulto y él decide hacerlo, pues bueno. Pero los niños, esos son los que debemos de proteger, ¿verdad? Entonces, a veces se esconde ese tipo de refrescos, ¿verdad? Como jugos naturales que les ponen, ¿verdad? Y hay muchas marcas y pues son altos en contenido de azúcar, ¿verdad? Incluso los mismos jugos naturales, ¿verdad? Si tú agarras un vaso de jugo de naranja, ¿verdad? Recién exprimido, va a tener la misma cantidad de calorías que un refresco, ¿verdad? Entonces, sí es obviamente una opción más saludable porque es natural, pero hay que considerar el contenido calórico de estas, ¿verdad? Entonces, no porque diga algo jugo, significa que es algo que nos va a traer algún beneficio en la salud, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Todo lo que venga envasado, hay que tener cuidado. Sí, bien comentas este tema de los jugos. De repente me toca amistades que dicen, no, pero si yo siempre desayuno un litro de jugo de naranja.
caray, si supieras cuánta azúcar tiene, a lo mejor le pensarías un poquito más. Si es un tema bien delicado el estar informado de cuánta azúcar estamos consumiendo. Y a veces uno puede decir, es que nada más es un vasito o es una lata o... Bien comentan en pláticas muchos médicos que se formaron en residencia que tienen este vicio de la coca o la coca light, que dicen, oye, es que me tomo 2, 3, 4 latas y ya y dicen, ya la verdad es por maña, es por adicción, porque si no la tomo al día siguiente, cuando lo intentan suspender, entran en, pues no en un delirium tremens, pero sí en un ataque de ansiedad, ¿verdad? Porque es una adicción tremenda que hay que tratar. Pero bueno, agradezco por toda esta información. Y para pasar a las preguntas finales, que son... pues preguntas obligadas para conocer un poco más de la persona. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es tu misión en la vida? Bueno, mi misión en la vida profesional, ¿verdad? Va enfocada al control de este tipo de enfermedades y a la educación. O sea, yo prefiero estar educando a la gente, ¿verdad?, que terminar operando, la verdad. La cirugía es el último recurso que tenemos para el manejo de esto, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, te digo, me impactó mucho el tener que operar a un niño de 16 años, ¿verdad?, con 173 kilos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que un niño llegue a ese peso, ¿verdad? Entonces, ahí pues tiene que haber algo de negligencia de los padres, pero también es de negligencia de nosotros como sociedad, ¿verdad?, que permitimos que se le estén dando a ese niño refrescos, hamburguesas, ¿verdad?, que se le vendan libre, ¿verdad?, o en las cafeterías de las escuelas puro mugrero, ¿verdad? Entonces nosotros como sociedad debemos empezar a abrir los ojos y exigirnos eso, ¿verdad?, de que eso. Entonces yo creo que parte de mi objetivo como profesional es evitar llegar a esas instancias, ¿verdad?, que necesitamos operar a los pacientes y a los pacientes que lo requieran, poderlos ayudar, ¿verdad?, e informarles de que la cirugía es un método que puede ser muy seguro y puede ser muy útil para este tipo de pacientes. Entonces, me gustaría seguir educando a la gente acerca de las posibilidades que pueden tener. Actualmente solo estamos operando al 1% de los pacientes, o menos del 1% de los pacientes que podrían requerir una cirugía, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer un poquito de conciencia en eso. Y enfocarnos más en la educación y en la prevención que en el tener que tratar enfermedades que se pudieron haber prevenido. Claro, la verdad es que un tema de nunca acabar la importancia de la prevención antes de llegar a estas instancias. Y me surge una duda, que no venía dentro de las preguntas, pero en esta rotación en Chile mencionas que había una alta tasa de cirugías. ¿El gobierno de Chile está involucrado en algo? ¿Cómo en cuanto a salud pública de ese país? Porque sé que tiene muchos avances en salud. ¿Cómo tratan ellos este tema? Sí, bueno, ellos tienen un excelente manejo de salud pública, digo, comparado yo creo que con México. Me pareció muy bueno el abordaje que ellos tenían. Ellos manejan algo que le llamamos ISAPRES. Entonces, cuando tú trabajas, tú tienes derecho a tener tu ISAPRE, que es un tipo de aseguranza pública, ¿verdad? Entonces, en tu trabajo te van a dar tu ISAPRE, ¿verdad? Que es, pues yo creo que es aquí como el Seguro Social, ¿verdad? Como el IMSS. Aquí la situación es que si tú quieres operarte, por ejemplo, de una cirugía bariátrica, la ISAPRE te va a dar un presupuesto de dinero, ¿verdad? Entonces ellos te van a financiar parte de tu cirugía, aunque no la financian toda, pero tienes la oportunidad de que te hagan un colchón, ¿verdad? Y luego si tú contratas un seguro de gastos médicos privado, vas a tener otro colchón, ¿verdad? Entonces los pacientes se pueden operar. Algo que noté mucho en ese hospital, que es privado, ¿verdad?, que es la Católica de Chile, es que tenían 3 niveles de atención. Por ejemplo, donde había pacientes internados, había salas comunes, ¿verdad?, donde tenían aproximadamente unos 8 pacientes internados. Después habían otras salas más pequeñas donde tenían unos 4 pacientes. Después otras salas de 2 pacientes y después ya las suites donde estaba el paciente particular. Entonces, como que en ese hospital entraban pacientes de recursos no tan altos, ¿verdad?, y pacientes de recursos muy altos, ¿verdad? Entonces, eso les daba la oportunidad de tener ese volumen de pacientes, de estar operando, ¿verdad? Y recuerdo, además de los quirófanos y el equipamiento que tenían, pues era de primer nivel. Tendríamos que estar haciendo algo entonces en este país para implementar algo similar, ¿no? Sí, definitivamente nos falta mucho todavía. De hecho, ha habido un poquito de retroceso ahorita con políticas que se han establecido de los apoyos que había para el manejo de estas cirugías, al menos por
el gobierno, ¿verdad? Y se ha perdido un poquito de esa protección que se le estaba dando a los pacientes, ¿verdad? Entonces, en el sistema público ya no hay tanta participación en cuanto a la cirugía bariátrica. Se ha ido un poquito para atrás. Pero bueno, creo que menos en lo privado sí está aumentando la cantidad de gente que se está operando. Pues qué difícil el tema del gobierno y los presupuestos. Gracias por escucharnos. Continuamos la entrevista entre colegas. Para pasar a algo un poquito más feliz y una pregunta que es casi obligada, Daniel Islas, ¿qué es lo que a ti te hace feliz en el día a día? Yo creo que como profesional lo que me hace feliz al día a día es cuando llega un paciente y me manda una foto de WhatsApp donde el pantalón le cabe a la mitad, ¿verdad? Entonces me mandan ese tipo de fotos o comentarios de que doctor, hoy me puede abrochar los zapatos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, la verdad es que te hacen sentir muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, la verdad es que le cambiamos la vida a muchos pacientes y obviamente el esfuerzo de ellos, pues hay que mencionarlo, ¿verdad? Porque no es la vía fácil operarse, ¿verdad? El paciente tiene que hacer muchos cambios en su vida, tiene que estar dispuesto a hacerlos, ¿verdad? Y a final de cuentas van a tener la recompensa final que va a ser pues una vida mejor, ¿verdad? Más saludable, etcétera, mejor nivel de vida. Después de toda tu formación, estilo de vida y el conocimiento que tienes, ¿hay algo que hagas todos los días como rutina? Bueno, tomar café, ¿verdad? El café es básico en mi dieta, pero bueno, no en exceso, ¿verdad? Trato de tomar las dosis recomendadas diarias de café, que son protectoras, ¿verdad? Pero bueno, ya fuera de ese tipo de tomas, ¿verdad? Como el café, algo que hacemos día a día es estar siempre al pendiente de mis pacientes. Yo siempre destino un tiempo, ¿verdad? Al menos en redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de plataformas, ya sea WhatsApp o algo, para estar preguntándoles a pacientes que cómo han estado, si han estado cuidando sus citas, ¿verdad? Entonces, algo que les comentamos siempre a los pacientes en la consulta y les pongo una imagen, ¿verdad? Digo, esto es lo que tú y yo vamos a hacer después de este proceso, ¿verdad? Y les pongo a 2 personas tomadas de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el médico y el paciente van a ir tomados de la mano, o sea, después de esto, ¿verdad? O sea, no se puede que el paciente se opere y ya no sepa de su cirujano, ¿verdad? Tiene que estar siempre al pendiente de ellos, ¿verdad? Entonces, tratamos de estar al pendiente de ellos y eso es lo que ellos, a final de cuentas, estiman, ¿verdad? De un especialista que haga esto. Claro, no, pues la verdad es que sí es, al menos en redes sociales sí te he visto yo muy activo en Facebook, que tratas de informar, educar, y es una parte muy importante que los médicos destinen su tiempo a poner su granito de arena para que la comunidad tenga información que a lo mejor no tendrían otra manera de conseguirla más que a través de Facebook y a través de alguien que le interese el tema de la prevención. Y como pregunta final, después de escucharte a ti mismo, toda tu trayectoria, ¿qué te llevas de esta entrevista? Bueno, algo que me llevo de esta entrevista es este tipo de retroalimentación que nos puede dar, ¿verdad? De ponerte a pensar un poquito de las decisiones que has hecho, ¿verdad? Y reafirmar, ¿verdad? Tus objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué hiciste las cosas, ¿verdad? Entonces, eso te va a dar una fortaleza para seguir en el camino, ¿verdad? Y si en algún momento hay algún obstáculo, pues vas a tener esa fuerza, ¿verdad? De superarlo y seguir adelante. Claro, la verdad es que temas que se tocaron en el episodio muy importantes, como bien comentabas al último, la importancia de la relación médico-paciente, de no solo... Se escucha muchas veces que de repente vas, te duele algo, pasa algo, te atiendes y luego ya no regresas ni siquiera para dar las gracias o para si se complicó, decirle, sabes que tu tratamiento no funcionó y encontrar una segunda opción y pierden su tiempo en ir a volver a consultar con otro doctor, empezar desde cero. Entonces es bien importante que todos los que nos escuchan sepan que es muy importante la relación médico-paciente. También me llevo, por ejemplo, la importancia de cómo uno como médico no conoce, por ejemplo, esta clasificación de los alimentos y la importancia y el impacto que tienen las decisiones que uno toma cada semana que va al súper, lo que está metiendo al carrito, que en realidad pues se lo está llevando a la factura que le va a cobrar después de 20, 30 años fuerte. Y es bonito también saber que existen personas que pueden lograr cambiar. Yo nunca había escuchado, por ejemplo, un IMC de 60. A lo mejor los ves y dices, de tenerlo, pero saber que una persona puede
de un peso tan grande o tan alto el regresar a su estilo de vida normal y me imagino la cara de ellos al verte a ti contar sus historias de la felicidad que pueden traer a su vida. Así que pues agradezco, doctor Daniel Islas, el que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido tu experiencia. No sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar este episodio. Pues nada más recordarles, ¿verdad? Y hacer un poquito más de conciencia de la importancia de la cirugía bariátrica como herramienta para el manejo de la obesidad y las enfermedades relacionadas a la obesidad, ¿verdad? A veces los pacientes me preguntan, doctor, yo soy hipertenso, yo soy diabético, ¿me podré operar? Pues con más razón, ¿verdad? Hay que recordar que actualmente, al menos por norma oficial mexicana, ¿verdad? Estamos operando pacientes de 35 a 40 de índice de masa corporal con alguna comorbilidad que se vea beneficiada por la pérdida de peso, o arriba de 40 sin ninguna comorbilidad. La realidad es que ya a nivel mundial estamos de 30 a 35 operando pacientes con comorbilidades que se vean beneficiadas por la pérdida de peso, y arriba de 35 sin ninguna comorbilidad, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es muy importante que la gente lo sepa, ¿verdad? La cirugía puede ser muy segura, siempre que el paciente escoja bien al cirujano, que esté certificado, que su equipo sea multidisciplinario, que se le ofrezca un seguimiento, ¿verdad? Y que se opere en lugares que sean hospitales de primera, que tengan todas las herramientas necesarias para cualquier situación. Perfecto. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales? Porque sé que es muy activo ahí. Tengo una página de Facebook que se llama Dr. Daniel Islas. Ahí me pueden encontrar. Y tengo también una página web que es www.versusobesity.com, ¿verdad? Y ahí pueden encontrar todos mis datos. También tengo mi perfil en Dr. Alia, entonces me pueden contactar a través de ahí, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Daniel, por acompañarnos en este episodio, y a todos los colegas, gracias por compartir nuestros episodios. Nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook en Entre Colegas MX. Por este día ha sido todo. A continuar viendo nuestra emisión y muchas gracias por escuchar.